¿Alguna duda, alguna pregunta sobre bronquiolitis, OVAS? ¿Dudas, preguntas de bronquiolitis? ¿Algo que vieron? ¿Algo que le llamó la atención? ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces porque este sí es un tema bastante largo, ¿sí? Y el asma no es una enfermedad propia de la infancia. Generalmente inicia durante la infancia, pero se prolonga durante la vida adulta, o sea que es una enfermedad crónica. Partamos de ahí. La primera diferencia entre el asma y la bronquiolitis es justamente eso, ¿verdad? Que la bronquiolitis es una enfermedad aguda, una enfermedad infecciosa, ¿sí? Y el asma es una enfermedad crónica que va a arrastrar por varios años, y eso es lo que vamos a estar dilucidando el día de hoy, ¿sí? ¿Cómo definimos entonces el asma? El asma es una enfermedad genéticamente predeterminada, ¿sí? El asma es una enfermedad crónica genéticamente predeterminada, o sea que el componente genético es algo importantísimo dentro de la definición del asma. Caracterizada por obstrucción bronquial reversible, en donde el marcador importante es la sibilancia como una caracterización de esto, por una respuesta excesiva bronquial a una variedad de estímulos, lo que llamamos hiperreactividad bronquial. O sea que hay un componente de hiperreactividad que hace que se desencadene esta patología y esta enfermedad se exacerbe por sobre todas las cosas, lo cual llamamos crisis asmática, ¿verdad? En una base inflamatoria alérgica mediada por inmunoglobulina E, lo que llamamos nosotros atopía, o sea, tiene que haber un campo para que se desarrolle, y generalmente esto es lo que consideramos atopía, o sea, una base alérgica. Por eso muchas veces la mamá agarran y dicen: mi hijo es alérgico, ¿verdad? A los cambios de clima, al humo, a los cambios de temperatura, a cualquier tipo de situación que hace que se desencadene la enfermedad. Y por sobre todas las cosas se desencadenen las crisis asmáticas, ¿sí? Y esto es lo que llamamos como atopía, ese componente alérgico que tiene el paciente que va a desarrollar esta enfermedad crónica que es el asma. Entonces, sibilancias, obstrucción bronquial reversible, que es una de las características del asma. Hay una contracción de la musculatura lisa a nivel de los bronquios, a nivel de las vías respiratorias bajas, y eso hace que se desencadene la sintomatología como tal, ¿sí? Hiperreactividad bronquial, ¿sí? Una hiperrespuesta excesiva a cualquier tipo de estímulo, a cualquier tipo de situaciones, incluso que hace que se desencadene la patología como tal, y una base de atopía, una inflamación alérgica que hace que se desencadene esto, ¿sí? Bien, entonces, resumiendo la definición del asma: obstrucción de vías aéreas reversibles, broncoespasmo, ya hablamos, contracción de la musculatura lisa que hace que se produzca una sintomatología en donde predomina justamente la sibilancia, los broncos, o sea, signos de una obstrucción bronquial, estertores secos, ¿verdad? Broncos, sibilancia son los estertores secos que podemos encontrar.
inflamación de las vías aéreas, ¿sí? Hablábamos ya de una inflamación incluso dada por alérgenos, inflamación crónica, ¿sí? Que es la que va a tener un componente importante también, ¿sí? Hipercrinia, ¿qué decíamos de la hipercrinia? ¿Qué era la hipercrinia? Aumento de secreción a partir de las glándulas que se encuentran dentro de las vías aéreas, ¿sí? Que hace que se acumulen las secreciones dentro de las vías aéreas y eso produzca mayor obstrucción por una disminución de la luz, ¿sí? Que favorece a la obstrucción de las vías aéreas inferiores, ¿sí? Sensibilidad incrementada de las vías aéreas a estímulos, lo que hablábamos de la hiperreactividad bronquial, ¿cierto? Bien, dentro de la patogenia del asma, nosotros hablábamos el otro día y decíamos, dentro de la patogenia de la bronquiolitis, ¿cuál era el hecho más importante? ¿Qué decíamos? ¿Cuál era el hecho más importante dentro de la bronquiolitis? La necrosis a nivel epitelial, ¿verdad? Entonces cada patología tiene su hecho fundamental. Ya me voy a sacar ya el saco porque yo pensé que iba a haber fotos, regalos, torta, todo, pero bueno, como no hay nada. Día del maestro. Aniversario. Devia ter feriado, isso sim. Gracias por el regalo. De Todo el saco, dije foto, iba a ver todo. De que hoje? Dia do maestro. No tem bolo, nada. Bien. Estamos lá. No, ahora ya me remangué de vuelta, volví a la normalidad. No hay nada. Decíamos, la bronquiolitis tiene su hecho fundamental, su característica, el asma también, ¿sí? Y cuando hablamos de asma, hablamos de que lo más importante dentro de la fisiopatogenia del asma es la inflamación crónica de las vías aéreas. Escuchen esto, inflamación crónica de las vías aéreas, en el cual participan células, mastocitos, eosinófilo, que es un elemento importante a la hora de definir que haya un componente alérgico, ¿sí? Linfocitos, plaquetas, neutrófilos, macrófagos, o sea, hay varias células que hacen que se inflame de forma crónica las vías aéreas, ¿sí? Y esta inflamación crónica es la que va a determinar la evolución de la enfermedad, ¿sí? La gravedad de la enfermedad y la afectación que va a tener estas vías respiratorias de estos niños como tal. ¿Bien? Entonces, lo más importante dentro de la fisiopatogenia del asma, entonces la inflamación crónica a nivel pulmonar o a nivel de las vías aéreas inferiores, ¿sí? Acá tenemos unas vías aéreas abiertas sin ningún tipo de inconveniente, en donde no hay una contracción de la musculatura lisa que hace que disminuya la luz de las vías aéreas, donde no hay un aumento de las secreciones mucosas, lo que hablábamos de hipercrinia, donde no hay un atrapamiento aéreo, que es justamente lo más resaltante en el cuadro clínico como tal, ¿sí? Y los pacientes con asma te dicen justamente eso. Yo no tengo problema a la hora de ingresar el aire hacia los pulmones, sino mi problema es al sacar ese atrapamiento aéreo que va a haber y va a dificultar la salida por sobre todas las cosas. Por eso, dentro del cuadro clínico nosotros vamos a encontrar una expiración prolongada. Inspiración corta, expiración prolongada, que va a hacer justamente que
haga un atrapamiento aéreo, posteriormente hacemos una radiografía y vamos a encontrar una radiotransparencia, una radiolucidez, ¿sí? Dentro de la vía aérea y dentro de los campos pulmonares por un atrapamiento aéreo. ¿Bien? ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? El mismo principio de la resistencia de las vías aéreas que hablábamos cuando veíamos OVA, cuando hablábamos de bronquiolitis. ¿Qué pasa? Disminución de la luz bronquial, ¿sí? En este caso de los bronquios de gran tamaño, ¿sí? Disminuyen la luz y ¿qué aumentaba? La resistencia de las vías aéreas, esa resistencia que va a ejercer la vía aérea para la entrada y para la salida de aire, ¿sí? Aumenta la resistencia de las vías aéreas y ¿qué hace? Disminuye la entrada y la salida de aire. Al disminuir la entrada y la salida de aire, ¿qué pasa? Caen los niveles de oxígeno. ¿Por qué? Porque no hay una entrada importante de oxígeno para las necesidades que tiene ese niño en ese momento. ¿Bien? ¿Y cómo se va a evidenciar eso clínicamente? ¿Cómo nosotros vamos a encontrarle a ese paciente o cuáles van a ser los signos y los síntomas que me va a decir a mí? Está pasando esto, una obstrucción de la vía aérea, una disminución de la entrada y la salida de aire, una caída de los niveles de oxígeno. ¿Cómo yo voy a evidenciar eso? ¿Cómo voy a encontrarle a mi paciente? ¿Sí? Y lo dividimos nuevamente, leve, moderada, grave, que es la forma frecuente de evaluar, de clasificar a nuestros pacientes. Dijimos, va a tener respiración corta, inspiración corta, expiración prolongada, que se va a ir dando lo que llamamos muchas veces cuando le vemos al paciente, tiene una respiración superficial, decimos, ¿verdad? Está respirando rápido. No hay esa respiración profunda, ¿sí? Sino es una respiración rápida, una respiración superficial. Cuando es leve al caminar, muchas veces a los niños al correr, la mamá te dice, empieza a correr y empieza a tener tos, empieza a exacerbarse su crisis de asma, te dice, ¿verdad? Al hablar en un moderado, incluso en reposo cuando está grave la obstrucción. Posición, ¿qué posición va a adoptar el niño para mejorar la entrada y la salida de aire? ¿Sí? Te dice la mamá, se acuesta y empieza a toser, se acuesta y empeora la dificultad respiratoria, ¿sí? Leve puede acostarse, en un moderado prefiere estar sentado y en un severo tiene que estar sentado muchas veces en una posición de trípode, incluso para utilizar todos los músculos y que haya una entrada y una salida de aire en mayor medida, ¿sí? Puede afectar incluso el lenguaje, habla oraciones en una leve, frases en una moderada, solamente puede emitir palabras en una situación grave, ¿sí? Y creo esto ya hablamos, ¿se acuerdan? Primera clase de historia clínica y decíamos, signo de gravedad en pediatría, la alternancia entre la irritabilidad y la somnolencia, ese niño que por momento está somnoliento, que está decaído, luego empieza a llorar, está irritable, ¿sí? Alteración del estado de conciencia, está agitado, si en una leve, moderada, usualmente agitado, una severa y ya somnoliento, comatoso, en una situación ya de gravedad mayor, ¿sí? Alternancia entre irritabilidad y somnolencia, signo de gravedad. ¿Por qué se da esta alteración del estado de conciencia? Por una hipoxemia, falta de oxígeno a nivel del sistema nervioso central, ¿sí?
La respiración, la frecuencia respiratoria evidentemente va a ir aumentando a la par que disminuya la luz, a la par que vaya disminuyendo la entrada y la salida de aire. ¿Qué hace el organismo? Empieza a respirar más rápidamente para tratar de compensar y para tratar de que entre y salga el aire rápidamente, ¿sí? Utilización de músculos accesorios evidenciado a partir de una retracción, ¿sí? Y hablamos de retracciones supraesternales, que son las retracciones de mayor gravedad. Usualmente no en una leve, comúnmente en una moderada, usualmente ya en una severa, y cuando ya hay una falla inminente respiratoria, hablamos de una respiración paradójica. ¿Qué es la respiración paradójica? Eso es semiología. Respiración paradójica. ¿Qué es la respiración paradójica? No, eso es pausa respiratoria. ¿Qué es una respiración paradójica? El tórax respira por un lado y el abdomen por otro lado. Hay una respiración paradójica, es cuando normalmente, ¿cómo respira el niño? Tiene una respiración tóraco-abdominal, ¿sí? Va conjuntamente. La respiración paradójica en español, ahí no hay más coordinación entre la respiración abdominal y torácica. Tanto es el uso de los músculos que ya hay una descoordinación, digámosle, entre la respiración abdominal y la respiración torácica, que hace que haya una descoordinación en ese sentido, ¿sí? Sibilancias, va a ir aumentando la sibilancia en dependencia de la gravedad, ¿sí? Al final de la expiración, en toda la expiración inspiratoria y expiratoria, cuando ya es una severa, y ojo con esta parte, ¿sí? Cuando hay una falla inminente respiratoria, tenemos lo que llamamos silencio respiratorio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando ya no hay entrada y salida de aire, ¿sí? Y esto suele ser muy engañoso, suele ser muy delicado esta situación. ¿Por qué suele ser engañoso? ¿Por qué suele ser delicado? Viene un paciente con una situación severa, ¿sí? Donde vos escuchás ronco, sibilancia sin incluso estetoscopio, agarrarle a escuchar, y nosotros le decimos encontrar una sinfonía lleno de estertores, ¿sí? Entonces, ¿qué le haces? Le colocás y le haces una nebulización. Minutos después, agarrarle a escuchar y no escuchas nada. No se escucha nada. ¿Y qué decís? Soy un genio, le juré a este niño. Tenía muchísimos estertores, ahora no escucho nada. Silencio respiratorio. Ojo, tu paciente está a punto de caer en un paro respiratorio. ¿Sí? Es muy difícil que así de la nada desaparezca, ¿sí? Los signos y los síntomas. Más todavía por una entrada y una salida de aire. Entonces, ¿qué pasa? El silencio respiratorio, que nos indica que ya prácticamente no hay entrada y salida de aire, ¿sí? El silencio respiratorio es un signo de inminente paro respiratorio incluso, ¿sí? La ventilación obviamente va a ir disminuyendo a la par que vaya obstruyéndose la vía aérea y vaya cayendo los niveles de entrada y de salida de aire, pues va a ir disminuyendo la ventilación y voy a ir escuchando en menor medida el murmullo vesicular, los estertores en estos casos. Bien, entonces, de esta forma se evidencia clínicamente
la obstrucción de las vías aéreas en esta patología que es el asma bronquial. Vamos a ver más adelante cómo lo clasificamos, cómo lo dividimos. Bien, dijimos, por definición, el asma, ¿cómo se define? Enfermedad genéticamente predeterminada. El factor genético es importantísimo, ¿sí? Y de ahí vienen los factores de riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo para el asma? La genética, ¿sí? Papá, mamá asmático, hermanitos asmáticos, lo más probable es que ese niño también tenga una predisposición de ser asmático, ¿sí? La atopía, ¿sí? Esa predisposición que tiene el niño para desarrollar la enfermedad. Bien, el sexo, ¿sí? Dijimos ya, creo que ya hablamos que en las enfermedades pediátricas el sexo masculino es un factor predisponente, ¿sí? Entonces, hablando del sexo, pues hablamos del sexo masculino. Edad de comienzo, mientras más temprano comience la enfermedad, más grave va a ser, más riesgo de complicaciones tiene, y obviamente que por ende la edad de comienzo es un factor también que llama la atención. Y los factores ambientales. Los factores ambientales juegan un papel importantísimo en la fisiopatogenia del asma, ¿sí? No es lo mismo un niño que vive en un ambiente frío, en un ambiente contaminado, con polución, un niño que vive en un ambiente de fumadores, ¿sí? Que un niño que vive en un ambiente adecuado, sin polución, sin contaminación ambiental, sin humo, sin vecinos que quemen la basura y un montón de factores ambientales que hacen que se desencadene más fácilmente la enfermedad, ¿sí? Ambiente frío, muchas veces hay que sacarle a los niños de ese ambiente incluso para mejorar la calidad de vida de estos niños en particular, ¿sí? Entonces, crisis asmática, contracción de la musculatura lisa, edema, hipercrimia, hipersecreción a nivel mucoso. ¿Qué hacen? Disminuyen la luz de las vías aéreas. En síntesis, disminuyen la luz de las vías aéreas y eso hace que se produzca toda la sintomatología. Bien, hasta ahora dijimos, tiene que haber una serie de condicionantes, una serie de situaciones para que se desarrolle la enfermedad. Empezando por ¿qué? La genética, ¿sí? Continuando con ¿qué? Con la atopía, o sea, esa predisposición que pueda tener, ¿sí? Siguiendo con ¿qué? Con los factores de riesgo que van a hacer que se desarrolle la enfermedad, ¿sí? Pero eso no tiene un punto de partida y decimos la enfermedad va a empezar a los tantos años, ¿sí? O en tal situaciones va a empezar en la adolescencia. No, o sea, no hay un tiempo para que empiece. A veces los niños tienen toda esa predisposición, todos esos elementos, pero no desarrolla la enfermedad, ¿sí? O lo desarrolla después en la adultez. Yo nunca tuve ningún tipo de problema respiratorio y ahora soy asmático, ¿sí? Lo desarrollan posteriormente. Y para que se desarrolle, para que empiece la enfermedad, pues están involucrados algunos aspectos, ¿sí? Y esos aspectos son lo que nosotros llamamos gatillantes del asma, o sea, eso que hace que empiece la enfermedad, ¿sí? Y uno de ellos son las infecciones por virus respiratorio, ¿sí? La clase pasada veíamos uno de ellos. ¿Cuál es el agente causal de la bronquiolitis? Principalmente el virus sincitial respiratorio, ¿verdad? Desencadena y empieza a producirse. ¿Cómo definíamos la bronquiolitis? Decíamos,
primer episodio de sibilancia en la infancia, o sea, empieza ahí y después va presentándose con mayor frecuencia y eso hace que se vuelva crónico y se produzca la enfermedad en ese sentido, ¿sí? Los ejercicios, como les decía, el niño empieza a correr, el niño empieza a ir a la escuela, empieza a desarrollar o a hacer ejercicio y empieza a producirse sus primeras crisis asmáticas, ¿sí? Las emociones, algunos niños están supeditados a cambios emocionales para desarrollar la enfermedad, ¿sí? El tabaco, ¿sí? El humo del tabaco, la nicotina como tal, ¿sí? A veces nosotros le interrogamos a los padres y te dicen, no, yo no fumo, ¿dónde está mi hijo? Yo siempre salgo a otro lado para fumar cuando está mi hijo de por medio. Pero ¿qué pasa? Después de fumar todo, se va, le abraza, toda la superficie que va tocando, deja toda la nicotina por todos lados y ese niño se vuelve un fumador pasivo, un niño que está expuesto todo el tiempo y eso hace que desarrolle la enfermedad. El aire frío, el cambio de clima, el famoso cambio de clima, ¿sí? Eso es uno de los motivos de consulta más frecuentes en nuestra población. Cambio de clima y ya empieza a tener sus ataques, sus crisis de sibilancia, ¿sí? Los antígenos ambientales, los cuales ya hablamos, polución ambiental, humo, queman la basura, cualquier tipo de situación, una zona industrializada, ¿sí? En donde hay mucha contaminación en el aire, hace que se desencadene la enfermedad como tal. Y los medicamentos, ¿sí? Los medicamentos pueden también hacer que el asma inicie. Y dentro de los medicamentos los más resaltantes son los salicilatos, o sea, la utilización de aspirina, ácido acetilsalicílico, los antiinflamatorios no esteroideos empiezan a utilizar y empiezan a aparecer las crisis como tal de asma bronquial. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Y acá tenemos nuestra primera dificultad, nuestro primer problema que vamos a afrontar cuando hablamos de asma, ¿sí? El asma es una de las enfermedades que cuesta mucho diagnosticar o eventualmente se diagnostica mal o nunca se diagnostica correctamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del asma? Historia clínica, ¿sí? Vamos a ver mamá asmático, papá asmático, hermanitos asmáticos, la predisposición genética que pueda haber. Empieza a tener sibilancias a repetición que hace que se vuelva crónico varias veces en un año, ¿sí? En varias ocasiones, relacionados con cambio de clima, con algún tipo de desencadenante, ¿sí? Vamos al examen físico, encontramos estertores secos, ronco, sibilancia, aumento de la frecuencia respiratoria, alteración en el estado de conciencia, alteración en el habla, al caminar, en la posición que adopta, ¿sí? Disminución de la entrada de aire, o sea que generalmente vamos a encontrar estertores secos como tal, ¿sí? Estudios laboratoriales que nos van a ayudar al diagnóstico del asma, ¿sí? ¿Qué decíamos? ¿Qué características tenía justamente dentro de la fisiopatogenia y dentro de la definición? Alteraciones a nivel de eosinófilos, proinflamatorios, ¿sí? Un componente de atopía, un componente alérgico importante que pueda decirme este niño tiene una atopía, ¿sí? Y el tema más importante y resaltante para el diagnóstico del asma, que son las pruebas de funcionalidad pulmonar, ¿sí?
los estudios de funcionalidad pulmonar. ¿Cuál es el estudio de funcionalidad pulmonar por excelencia que utilizamos para la valoración pulmonar? La espirometría, ¿verdad? La espirometría, ¿sí? ¿Y qué pasa con la espirometría? La espirometría no se le puede hacer a un niño de 2, 3 meses, a un niño de 1 año, a un niño de 2 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés que decirle al niño, a ver, vas a soplar para ver tu funcionalidad pulmonar. Entonces, ¿qué pasa con ese niño que a los 4 o 5 meses empieza a tener su primer episodio de sibilancia? O sea, tuvo su bronquiolitis y a partir de ahí empieza a desarrollar varios episodios de obstrucción bronquial a repetición. ¿Qué le digo a la mamá? Tu hijo es asmático, tu hijo no es asmático. Y ahí tenemos un vacío, un espacio muy grande, ¿sí? Que va desde los 0 hasta hoy 3 años de edad, porque el GINA, la organización que marca las pautas para poder hacer el diagnóstico del asma, habla de que las pruebas de funcionalidad pulmonar se pueden empezar a hacer a partir de los 3 años de edad. Anteriormente incluso era 5 años. Entonces, ¿qué pasa con esos niños que tienen obstrucciones bronquiales a repetición? Y ahí ustedes van a encontrar con capítulos del libro, con literatura que dice, este niño tiene una obstrucción bronquial a repetición, ¿sí? Tiene un síndrome bronquial obstructivo a repetición, le llamamos SBOR incluso, ¿verdad? O este niño es un lactante sibilante también se dice, ¿verdad? Hay todo un capítulo del lactante sibilante, ¿sí? Y va a la consulta con la pediatra. ¿Y qué le dice la pediatra? ¿Tu hijo es asmático? No le puedes decir tu hijo es asmático. ¿Por qué? Porque no tiene una prueba de funcionalidad pulmonar. ¿Y qué le dice entonces? Tu hijo es alérgico. Tu hijo tiene alergia a los cambios de clima. Tu hijo tiene principio de asma. Ese es el más utilizado acá en el país. Tu hijo tiene principio de asma. Yo tengo niños de 10, 12 años que su mamá me viene y me dice, mi hijo tiene principio de asma. ¿Y cuándo empezó? Y cuando tenía 2 años. O sea, pasaron 10 años y sigue con principio de asma. ¿Por qué? Porque no se completó los estudios, ¿sí? O mi hijo es alérgico. Ese es el más común. Mi hijo es alérgico a los cambios de clima. Sí, pero tu papá es asmático, sí, es asmático. Y vos sos asmático, sí, pero él no, él es alérgico. Porque no se hace la espirometría muchas veces. Y por sobre todas las cosas, hay una negación. Los padres no quieren que su hijo tenga una enfermedad crónica. ¿Sí? Los padres no les gusta que su hijo tenga una enfermedad crónica. Entonces, tipo, como alguien le dijo que es alérgico, bueno, se quedó con eso. Viene el doctor y le dijo, tu hijo es asmático. No, ese no entiende nada, ese no sabe nada. El doctor que me dijo que es alérgico es el que sabe. ¿Por qué? Porque hay una negación. Pasa muchísimo eso con las enfermedades crónicas de los niños. La diabetes, el asma, cualquier situación crónica que pueda darse, ¿sí? Entonces hace que el niño no llegue a un diagnóstico correcto o por lo menos no se complete el diagnóstico correctamente. Hasta los 3 anos não faz ou abaixo dele que não faz? 3 anos já pode hacer la espirometría. El GINA es el que empieza a marcar en qué momento se puede hacer la espirometría como tal, las pruebas de funcionalidad. Y el GINA recomienda hoy día que a partir de los 3 años para adelante se haga la prueba de funcionalidad pulmonar. ¿Sí? Antes de los 3 años no se puede hacer. Entonces, ¿qué dice el GINA? El diagrama de flujo para el diagnóstico. Pacientes con síntomas respiratorios, ¿son síntomas típicos del asma? Sí. Historia clínica, examen físico detallado para el asma.
respalda la historia clínica, el examen físico, el diagnóstico de asma, sí, realizar una espirometría con prueba de reversibilidad, sí, respalda los resultados del diagnóstico de asma, sí, tratar como asma, sí. Este es el camino adecuado, este es el camino correcto para el diagnóstico del asma. Hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta, evidentemente, sí, muchas veces hay que hacer tratamientos empíricos o tratamientos de respuesta para poder llegar a un diagnóstico correcto del paciente con asma, ¿sí? Bien. Intenté hacer el diagnóstico, obviamente voy a tener diagnósticos diferenciales que van a tener también la misma sintomatología, la misma característica, y en ese sentido voy a dividir en obstrucción que involucra vías aéreas de gran calibre, cuerpo extraño, anillos vasculares, laringotraqueomalacia, o sea, malformaciones, ganglios o tumores, membranas laríngeas, tracoestenosis, que son posibles diagnósticos diferenciales del asma como tal, ¿sí? ¿Cuáles son los que involucran vías aéreas de pequeño calibre? Y acá tenemos la primera situación, ¿verdad? Dice diagnóstico diferencial del asma, y el primero que está es el asma. ¿Por qué el asma va a ser el diagnóstico diferencial del asma? Se preguntarán ustedes, ¿verdad? Y por la simple razón de que tengo que diferenciar qué tipo de asma es. Si es un asma alérgica, si es un asma inducido por ejercicio, si es un asma atópica, o sea, hay varios tipos de asma también que están relacionados con el desencadenante, con la fisiopatogenia y las características de cada una de ellas. ¿Y por qué es importante diferenciar entre una y otra? Porque va a tener un diagnóstico diferente y va a tener un tratamiento diferente por sobre todas las cosas. El tratamiento es el que va a variar en dependencia de qué tipo de asma sea. ¿Bien? Pode ser mais de doutor, nesse caso. ¿Perdón? Pode ser mais de tipo, el niño desencadenar por Sí, puede ser desencadenado por ejercicio, posteriormente puede utilizar medicamentos y puede también inducir el desarrollo del asma por medicamentos, ¿sí? Y después eso se convierte en un asma crónico, en un asma típico, en dependencia de que vaya creciendo, o sea, puede ir variando eso, pero en diferentes momentos vas a hacer un tratamiento diferente también por esa razón, ¿verdad? Bien, la bronquiolitis, que ya hablamos el otro día, es el diagnóstico diferencial del asma. La bronquiolitis vírica, ¿se acuerdan que nosotros hablamos por definición y decíamos primer episodio de sibilancia en la infancia, menores de 2 años, bronquiolitis? Posteriormente decíamos, puede ser el segundo episodio, el tercer episodio, el cuarto episodio, y ahí ya podemos diferenciarlo porque se va volviendo crónico, ¿verdad? Fibrosis cística, otro diagnóstico diferencial también del asma, una enfermedad que afecta a nivel pulmonar también dentro de su fisiopatogenia, que es una enfermedad sistémica, infecciones por clamidias, bronquiolitis obliterante, la displasia broncopulmonar, ¿sí? La broncodisplasia. ¿Qué es la displasia broncopulmonar? ¿Qué es la displasia? Cambios estructurales a nivel epitelial en una superficie, en un órgano. Entonces, la displasia broncopulmonar, ¿qué va a hacer? Cambios a nivel del epitelio pulmonar que hace que se vuelva más que todo fibrótico, ¿sí? ¿Y por qué se da principalmente las displasias broncopulmonares en los niños? Generalmente la displasia broncopulmonar en los niños
se da por barotrauma o por volutrauma. Esos niños recién nacidos que necesitaron ser ingresados a una terapia intensiva, se les tuvo que intubar, se les tuvo que ventilar, ¿sí? Tuvo que recibir ventilación mecánica, ya sea por volumen o ya sea por presión, hace que haya un cambio estructural dentro del pulmón, se vuelva más fibrótico y eso hace que tenga signos y síntomas respiratorios crónicos, ¿sí? Disfunciones deglutorias, reflujo gastroesofágico, congestiones vasculares e incluso edema pulmonar puede ser un diagnóstico diferencial en relación al asma como tal, ¿sí? Hay un algoritmo predictor, ¿sí? Dijimos, hay un grupo de niños que va a empezar a tener signos y síntomas de asma, pero no voy a poder diagnosticarlo todavía como asma. ¿Por qué? Porque no les puedo todavía hacer una espirometría. Entonces tengo que tener un algoritmo predictor. O sea, ¿qué niños van a ser más propensos a desarrollar el asma? ¿Qué niños tienen más posibilidades de tener el asma? ¿Sí? Y hablamos de sibilancias frecuentes, más de 3 episodios al año en los primeros 3 años de vida, ¿sí? Y un criterio mayor o 2 criterios menores. En donde los criterios mayores, ¿cuáles van a ser? Diagnóstico médico de eczema, o sea, lesiones en piel, alergias en piel, ¿sí? Alteraciones a nivel de piel de tipo alérgico, ¿sí? Antecedentes de los padres, ¿sí? Dijimos, enfermedad genéticamente predeterminada, en donde el componente genético juega un papel importantísimo. Mamá asmático, papá asmático, ¿sí? Entonces es un criterio mayor. ¿Cuáles son los criterios menores? Diagnóstico médico de rinitis alérgica, ¿sí? Sibilancia no asociada a resfríos y lo que hablábamos de la eosinofilia, ¿sí? Mayor o igual a 4% de eosinofilia en un estudio, ¿sí? Define también un criterio menor, ¿sí? El 77% de los lactantes con algoritmo positivo van a desarrollar el asma en la edad escolar. Entonces, este algoritmo predictor hace que nosotros tengamos y podamos decir, algoritmo positivo, 7 veces más riesgo de tener asma atópica, ¿sí? En la edad escolar. O sea, el porcentaje de posibilidad es muy alto para poder hablar de que el niño pueda tener asma como tal. ¿Cuáles son los criterios para yo diagnosticar el asma? ¿En qué niño voy a decir tiene asma? Y el GINA dice justamente características, ¿sí? Antecedentes de síntomas respiratorios variables. Los síntomas típicos son sibilancia, falta de aire, opresión en el pecho, tos. En general las personas asmáticas manifiestan más de uno de estos síntomas. Los síntomas aparecen de forma variable a lo largo del tiempo y varían de intensidad, ¿sí? Los síntomas suelen aparecer o empeorar con cambios climáticos en las noches, ¿sí? Generalmente relacionados con cuando el niño se acuesta para dormir, ¿sí? Los síntomas suelen desencadenarse con ejercicio, risa, alérgeno, aire frío, ¿sí? Los síntomas suelen aparecer o empeorar con las infecciones virales, lo que llamamos gatillantes, ¿sí? Una vez tenido esta historia clínica, estos antecedentes, pues hay evidencias que van a utilizarse para hacer el diagnóstico y dentro de ellos la prueba de funcionalidad pulmonar, que es la que va a decirnos si los niños son asmáticos o no, ¿sí? Y decíamos que el GINA en el 2019, en el 2020 viene
traducción de este documento, de esta regla, de esta disposición para el diagnóstico, pues habla de los cambios de la edad más que todo, ¿sí? Que decíamos anteriormente era posterior a los 5 años, hoy día es posterior a los 3 años, ¿sí? Tener en cuenta este aspecto para indicar o para solicitar la estometría como tal, ¿sí? ¿Y cómo clasificamos el asma? ¿Quién es el que marca las pautas para la clasificación del asma y para el diagnóstico del asma? Y ustedes me están escuchando decir el GINA, ¿verdad? Global Initiative for Asthma es la que tiene las pautas para hablar de asma. Ustedes pueden ingresar en el sitio web del GINA y ver todas las actualizaciones, todas las características y todo lo relacionado al diagnóstico del asma como tal, ¿sí? ¿Qué dice el GINA? ¿Cómo lo clasifica? Según su severidad, la frecuencia de los síntomas, las exacerbaciones, los síntomas nocturnos, las alteraciones que tiene la actividad diaria y por sobre todas las cosas la prueba de funcionalidad pulmonar, ¿sí? Y hoy día lo clasifica en 3 grupos: bien controlada, parcialmente controlada y no controlada. Esta es la clasificación del GINA hoy día, ¿sí? Anteriormente nosotros lo clasificábamos en intermitente y persistente. A su vez la persistente se clasificaba en leve, moderada y severa. Hoy día el asma como enfermedad se clasifica en bien controlada, parcialmente controlada y no controlada, en dependencia de si hay síntomas diurnos más de 3 veces a la semana, hay algún despertar nocturno debido al asma, necesidad de uso de medicamentos de forma frecuente por los síntomas 3 o más veces por semana, hay alguna limitación de la actividad debida al asma, y dice sí o no. Si ninguno de ellos, o sea, todo es no, bien controlado. Parcialmente controlado, si tenemos respuesta de sí a 1 o 2, y si tenemos respuesta de 3 a 4, pues es no controlado. Obviamente eso va supeditado y estudiado con la funcionalidad pulmonar, ¿sí? Que debe de ir realizándose frecuentemente, ver las exacerbaciones graves, ingresos hospitalarios por asma, los factores de riesgo, ¿sí? Para desarrollar efectos adversos, y la prueba de funcionalidad pulmonar que tiene que ir acompañando para la clasificación de este tipo, ¿sí? ¿Cómo evaluamos retrospectivamente el control del asma? Leve, severo, sí, utilizando esta escala en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pasos para el control del asma, ¿sí? Esto se utiliza ¿en qué situaciones? En el consultorio para controlar a ese paciente con asma, ¿sí? Y hay algunos aspectos que son interesantes para poder ver en este cuadro. Dice, sin medicación de control, paso 1, ¿sí? Utilizando glucocorticoides y antileucotrienos, paso 2, utilizando glucocorticoides más beta 2 de acción corta, paso 3, utilizando glucocorticoides beta 2 de acción corta más antileucotrienos, paso 4, ¿sí? Utilizando glucocorticoides dosis alta más beta 2 de acción corta, ¿sí? Sin control, añadir antileucotrieno, tiotropio, teofilina, paso 5, ¿sí? Y en el paso 6 es donde está lo interesante, ¿sí? Y ustedes ven que incluso en el paso 6 del control del asma, hoy día se habla de la utilización de inmunomoduladores, ¿sí? La utilización de inmunomoduladores en el tratamiento del asma, en el manejo del asma, pues se ha vuelto una
opción interesante, ¿sí? Y en los mayores de 4 años también hablan de algo muy interesante, que es la utilización de antibióticos, de macrólidos principalmente, ¿sí? Acitromicina, claritromicina, ¿sí? Eritromicina. Entonces, si no puedo controlar el asma no está siendo controlado, pues opciones de tratamiento incluso son los inmunomoduladores y la utilización también de antibióticos. Eso es lo que quería resaltarle en este control y en este manejo de los niños con asma. Esto es lo que se hace en la intercrisis, ¿sí? Por eso que nosotros vamos a definir bien el manejo del asma como tal. ¿Sí? Maiores de 4 anos que podem usar antibiótico, ¿es eso? Sí, en los mayores de 4 años, acá está, mayores de 4 años, sí, se utiliza, en menores de 4 años, ¿sí? Perdón, estos son mayores. Generalmente nosotros utilizamos antibióticos para la neumonía, que vamos a ver después ahora, ¿sí? Mayores de 5 años incluso utilizamos los macrólidos, ¿verdad? Decía, el tratamiento del asma, ¿sí? Se clasifica en farmacológico y no farmacológico. Nosotros vamos a definir bien después el tratamiento, ¿sí? Los no farmacológicos y los farmacológicos tienen objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento del asma? Control de los síntomas, control ambiental adecuado, ver que ese niño tenga un buen control ambiental, tratamiento preventivo farmacológico para evitar que se exacerbe, para evitar las crisis asmáticas, mejorar la calidad de vida de ese niño, justamente que no tenga una deserción escolar, que no tenga mucha falta en la escuela, que realice actividad física, que realice una vida adecuada, ¿sí? Y uno de los objetivos más importantes en el tratamiento del asma es evitar la remodelación de las vías aéreas, ¿sí? ¿Y qué es la remodelación de las vías aéreas? La remodelación de las vías aéreas es ese cambio estructural que se va haciendo durante el tiempo. ¿Qué dijimos que es lo más importante, lo más resaltante dentro de la fisiopatogenia del asma? La inflamación crónica de las vías aéreas, ¿sí? Y para evitar la remodelación de las vías aéreas, yo tengo que entender el principio de cómo sucede esa remodelación de las vías aéreas, ¿sí? Y para ello tenemos un ejemplo muy simple. Yo les invito a ustedes que vean sus deditos en donde ustedes escriben. Miren un poco sus dedos en donde ustedes agarran el bolígrafo y escriben. ¿Qué les pasa a sus dedos ahí donde ustedes escriben? Hay un cambio epitelial, hay un callo muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sucede eso? Yo no les puedo mostrar mi dedo porque justo el dedo del medio es el que más tiene. Pero hay un cambio estructural en donde nosotros escribimos. ¿Y por qué sucede eso? Por una inflamación crónica, ¿sí? Voy a tener un examen, empiezo a escribir con todo, ¿verdad? ¿Y qué se pasa? Se vuelve todo rojo, se inflama y va cambiando estructuralmente, ¿sí? Lleven eso a nivel pulmonar. O sea, esa inflamación crónica va haciendo que se vaya deformando, se vaya cambiando estructuralmente ese pulmón. ¿Y qué hace? Se vuelve más fibrótico, se vuelve más duro, ¿sí? Decimos nosotros, hay una remodelación, ¿sí? Disminuye la compliance pulmonar, decimos nosotros, ¿verdad? La capacidad de distenderse que tiene ese pulmón.
¿Por qué? Porque hay una inflamación crónica. ¿Y qué tengo que tratar de evitar? Que se suceda esa inflamación crónica como tal. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a dividir entonces el tratamiento del asma? Pues voy a dividir en controladores y aliviadores. ¿Sí? ¿Cuándo yo voy a utilizar los medicamentos controladores? Durante las intercrisis, en ese paciente que está entre una crisis y otra, que está en la casa, que está siendo afectado por la enfermedad, pero no tiene una exacerbación, ¿sí? Y para controlar la enfermedad uso estos medicamentos, corticoides inhalados, ¿sí? ¿Para qué se utilizan los corticoides? Antiinflamatorios, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar la inflamación crónica. ¿Para qué? Para evitar la remodelación, ¿sí? Antileucotrieno, cromina y beta 2 de acción prolongada, ¿sí? Son los que se utilizan como medicamentos controladores, ¿sí? Y los aliviadores. ¿Cuáles son los medicamentos aliviadores y en qué situación se utilizan los medicamentos aliviadores? Durante las crisis asmáticas, ¿sí? Durante esa exacerbación. Y en esa vamos a centrarnos nosotros. Yo necesito que ustedes sepan manejar las crisis asmáticas. O sea, a mí no me interesa que ustedes como médicos generales sepan tratar la intercrisis, porque a un médico general no van a venir los pacientes cuando están durante su intercrisis para el control del asma, ¿sí? ¿Cuándo van a venir junto a usted? Cuando ese niño está con una crisis asmática y su pediatra no está, su pediatra se fue de vacaciones y está ahí ahogándose, se está muriendo. ¿Qué es lo que va a hacer esa familia? Va a llevarle a donde sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me interesa que ustedes sepan? Que sepan manejar una crisis asmática. ¿Bien? ¿Y qué grupo de medicamentos utilizamos para el manejo de la crisis asmática? Beta 2 de acción corta, anticolinérgicos, corticoides sistémicos y corticoides inhalados. Este es el grupo de medicamentos que utilizamos mayormente para el control de la enfermedad o para el control de la crisis asmática como tal, ¿sí? Y dentro de los corticoides, pues utilizamos los corticoides orales y los corticoides parenterales. Dentro de los corticoides orales utilizamos la prednisona, la prednisolona, la dexametasona, que dejamos más de lado por el componente metasulfito que tiene, porque puede producir una reacción anafiláctica en los niños estos metasulfitos. Entonces, dentro de los corticoides, lo que utilizamos más que todo es por vía oral la prednisolona y la prednisona. La dosis es igual para los dos, 1 a 2 miligramos kilopeso de prednisona y de prednisolona. Y dentro de las parenterales, el tratamiento de elección para el manejo de las crisis asmáticas es la metilprednisolona, ¿sí? De 1 a 2 miligramos kilopeso dosis. Luego está la dexametasona y la hidrocortisona, que utilizamos en menor medida, ¿sí? La hidrocortisona prácticamente ya no utilizamos nosotros en pediatría, ¿sí? Tratamos de utilizar más que todo la metilprednisolona o la dexametasona, ¿sí? Tratamiento de elección para la crisis asmática, metilprednisolona, ¿sí? En segundo lugar está la dexametasona. Cuando ustedes van a la práctica van a ver que se usa más la dexametasona. ¿Por qué se usa más la dexametasona? Porque una ampolla de dexametasona cuesta 10.000 guaraníes. Una ampolla de metilprednisolona cuesta 300.000 guaraníes. Entonces el costo-beneficio es importante, la diferencia, pero eso no deja de ser interesante a la hora de valorar qué es lo que pasa.
¿Por qué entonces decimos que la metilprednisolona es el tratamiento de elección cuando hablamos de utilización de corticoides? ¿Sí? Y les hago una pregunta. ¿Cómo actúan los corticoides a nivel del organismo? ¿Cuál es la forma en la cual actúan los corticoides a nivel del organismo? Ya sea la prednisona, la prednisolona, la hidrocortisona. ¿En qué se tiene que convertir para actuar como antiinflamatorio, para actuar como inmunosupresor? Pues se usa también como inmunosupresor. En cortisol. Tiene que convertirse en cortisol para que pueda actuar a nivel del organismo. Entonces, ¿qué pasa? La hidrocortisona se tiene que convertir en dexametasona. La dexametasona se tiene que convertir en prednisona. La prednisona se tiene que convertir en prednisolona. La prednisolona se tiene que convertir en metilprednisolona. Y la metilprednisolona se convierte en cortisol. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vos agarras y le das a un organismo ya prácticamente todo digerido? ¿Sí? Evitas el paso hepático, porque a nivel del hígado es donde se convierte este corticoide a su forma más básica. Entonces, al administrarle una forma ya parcialmente digerida, digamos, le vamos a hablar mal y pronto, ¿sí? Parcialmente metabolizada sería en este caso. Entonces, ¿qué es lo que evitas? Evitas los efectos adversos, ¿sí? Como el síndrome de Cushing, ¿sí? Como alteraciones a nivel hepático. Por eso cuando nosotros hablamos de tratamiento de elección es una cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy dándole la forma más adecuada o la forma más correcta de utilización de los medicamentos como tal. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de elección, metilprednisolona, ¿sí? Por vía parenteral. Su acción también es más rápida, sí. No necesariamente, no, porque la biodisponibilidad, ¿dónde tiene que ir para actuar eso? A nivel de las vías respiratorias, ¿sí? Y cuando hablamos de glucocorticoides, no hay esa diferencia de biodisponibilidad tanto por vía oral como por vía parenteral o el tipo de corticoide que se usa, ¿sí? Es prácticamente lo mismo, por eso que nosotros muchas veces preferimos dar por vía oral que colocarle un inyectable, por ejemplo, a los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque es menos agresivo y la biodisponibilidad es lo mismo, ¿sí? Sí tengo que tener en cuenta la forma de administrar, porque muchas veces los corticoides queremos administrar cada 12 horas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí sí tengo que tener en cuenta el ciclo de cortisol para poder administrar de forma correcta, ¿sí? Y cuando voy a administrar 2 veces al día, tiene que coincidir con los picos bajos de cortisol. Por eso se prefiere muchas veces en los niños indicar cada 6, cada 8 horas para no alterar ese ciclo, ¿sí? Bien, dentro de los esteroidales tenemos la fluticasona, la budesonide y la beclometasona que utilizamos como corticoides inhalados principalmente en pediatría. Ustedes tienen la dosis acá de fluticasona 125 a 250 microgramos cada 12 horas, budesonide de 200 a 800 microgramos cada 12 horas, beclometasona de 50 a 200 ¿sí? a 1000 microgramos cada 6, cada 8, cada 12 horas se puede utilizar los corticoides inhalados, ¿sí? Efectos de los corticoides inhalados: disminuye edema, mucosa, inflamación, hiperreactividad bronquial, ¿sí? Mejora la funcionalidad pulmonar, disminuye el uso de beta 2,
mejora la calidad de vida y a dosis baja disminuye el efecto sistémico de los corticoides. ¿Por qué? Porque actúa directamente en las vías aéreas, ¿sí? Los fármacos coadyuvantes al proceso antiinflamatorio, beta 2 de acción prolongada, y los antileucotrienos, ¿sí? Dentro de los antileucotrienos, ¿cuál es el que más utilizamos nosotros en pediatría? El Montelukast como tal, ¿sí? Puede ser utilizado también el Zafirlukast y otro antileucotrieno, pero nosotros el que más utilizamos es el Montelukast, ¿sí? Efecto de los antileucotrienos, mejor que el placebo, inhibe la broncoprovocación, previene el asma inducido por ejercicios, permite reducir la dosis de corticoides y previene la broncoprovocación a la aspirina. Entonces, ¿qué decíamos en un principio? Es importante hacer el diagnóstico diferencial de qué tipo de asma es. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué tipo de tratamiento vamos a utilizar en dependencia de qué tipo de asma tenemos, ¿sí? Y por ende, hablamos de antileucotrienos cuando hablamos de asma inducido por ejercicio, asma inducido por medicamento. Los broncodilatadores de acción corta, ¿cuál es el que utilizamos en mayor medida nosotros? Salbutamol, ¿sí? La dosis de salbutamol es en 100 microgramos por PAP, 2 PAP cada 2, 4, 6 horas, ¿sí? La solución para nebulizar de 0.15 miligramos kilo peso, ¿sí? Cada 4, cada 6 horas. Se puede utilizar también el formoterol, la terbutalina y el isocotenerol, que son también beta 2 de acción corta, ¿sí? Y beta 2 de acción prolongada tenemos más que todo el salmeterol como tal, ¿sí? Que utilizamos para el efecto broncodilatador. Los anticolinérgicos, bromuro y pratropio es el que mayormente utilizamos. 20 microgramos por PAP, 2 PAP cada 4, cada 6 horas, y la solución nebulizable 0.20 microgramos dosis de 4 a 6 cada 6 horas, ¿verdad? La vía inhalada va a ser el tratamiento de elección del asma, o sea, todo va a ser nebulizado, todo va a ser por aerocámara para poder ingresar los medicamentos y que sean de actuación en las vías aéreas como tal. ¿Cuáles son las ventajas de la vía inhalada? Puede utilizarse a cualquier edad, la medicación es aplicada directamente en las vías aéreas, mayor efectividad, mayor rapidez de acción, menores efectos secundarios y obviamente menos sobredosificación en relación a la utilización de las vías sistémicas. Las aerocámaras son justamente unos elementos que hoy día no solamente se usan en los niños, sino también se usan en los adultos, los espaciadores que le llaman también, ¿verdad? Las aerocámaras son hoy día un elemento importantísimo en el manejo de las crisis asmáticas del asma como tal. Ventajas: menor aparición de candidiasis, incremento de la distribución pulmonar del medicamento, proceso simple, poco tiempo, menos riesgo de infección, ¿sí? Y las desventajas requieren limpieza, tamaño adecuado, boquillas y adaptadores faciales que se necesitan. Y las nebulizaciones, ojo con las nebulizaciones, ¿sí? Las nebulizaciones se deben de tener unos criterios para poder utilizar de forma correcta, ¿sí? Y el primer criterio cuando voy a utilizar nebulización en un paciente pediátrico es que tiene que ser administrado con oxígeno con alto flujo, ya sea 8 a 10 litros por minuto, ¿sí? O utilizar nebulizadores a pistón para que pueda producirse las microgotitas de tamaño adecuado, que tienen que ser menor a 3 a 5 micras, ¿sí? Si yo no uso la presión suficiente de aire o de oxígeno, ¿qué es lo que pasa? No se produce las micropartículas. ¿Y qué pasa con los medicamentos y con el suero? Se queda en las vías aéreas superiores, no llega a las vías aéreas inferiores. Por eso las nebulizaciones realmente en pediatría están indicados para las crisis agudas graves con compromiso respiratorio
y escasa capacidad ventilatoria. No se utilizan las nebulizaciones para los cuadros leves y moderados, ¿sí? Las nebulizaciones se dejan principalmente para esos niños que no pueden coordinar una respiración adecuada, ¿sí? Y que proporciona o necesitan también humidificarse las vías aéreas. Por ende, tener en cuenta este aspecto, ¿sí? Algunas recomendaciones y algunas cuestiones muy interesantes que el GINA hace años está diciendo es que por razones de seguridad el GINA o la GINA ya no recomienda el tratamiento con agonista beta 2 de acción corta en monoterapia, o sea que el salbutamol solo ya no se recomienda como tratamiento del asma. Sí o sí tiene que ser combinado, ya sea combinado con corticoides inhalados, combinado con bromuro infractropio. Sí, ya no hay una recomendación que se utilice en monoterapia. Hay fuerte evidencia de que el tratamiento solo con salbutamol, aunque proporciona alivio a corto plazo de los síntomas del asma, no protege a los pacientes de las exacerbaciones severas, y que el uso regular o frecuente de salbutamol o de beta 2 de acción corta aumenta el riesgo de exacerbaciones, ¿sí? Cuando yo era residente hace varios años, en varias ocasiones las mamás venían y me decían: doctor, parece que mi hijo se acostumbró al salbutamol, parece que tiene un acostumbramiento, ¿sí? Y nosotros en los protocolos y en todos los manejos del asma decía: utilizar salbutamol en los primeros 2 días cada 2 a 4 horas y posteriormente cada 6 horas por 2 semanas. Así estaban los protocolos de manejo del asma en relación a las beta 2 de acción corta, ¿verdad? Y obviamente yo le decía: no, el salbutamol no produce acostumbramiento, el salbutamol no tiene ningún efecto rebote, ningún efecto de acostumbramiento, ¿sí? Entonces, yo me reía de esa mamá, ¿verdad? El tiempo les dio la razón a la mamá, ¿sí? Estudios fueron realizándose estudios y hoy es el día que dice el salbutamol. Por eso hoy día nosotros salbutamol no indicamos a horario, salbutamol según necesidad. O sea, está exacerbado, le hace su salbutamol, si no, no le dejamos a horario el salbutamol en los pacientes con asma, ¿sí? Esto es lo que ya sí. Permiso. Então, nos casos leves, não seria indicado salbutamol, só o corticoide nesse caso? No. Salbutamol como monoterapia. No estoy diciendo no indican salbutamol. ¿Sí? Dice, o sea, no lo diga yo también, lo dice el GINA, lo dicen los documentos y le dicen los estudios, ¿sí? No recomienda el tratamiento con agonista beta 2 de acción corta en monoterapia, o sea, solo. No te dice no recomienda su uso, dice en monoterapia, o sea, solo. Todo lo contrario, indica salbutamol más otro medicamento, ¿sí? Esto es lo que ya veíamos: paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 para el control del paciente, ¿sí? Más que todo durante las intercrisis como tal, ¿sí? A mí no me interesa mucho, ya les dije, que ustedes sepan manejar un paciente durante la intercrisis. Sí necesito y sí tienen que saber, sí o sí, manejar una crisis asmática. Y eso es mandatorio. Si no saben manejar una crisis asmática, ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque les van a llegar pacientes con crisis asmática y ustedes tienen que saber manejarlo, tienen que saber realizar un tratamiento correcto, ¿sí?
¿Y cómo se va a evaluar la gravedad de los pacientes con crisis asmática? Las crisis asmáticas son exacerbaciones, ¿sí? Y la valoración de la gravedad se basa fundamentalmente en criterios clínicos, frecuencia respiratoria, presencia de sibilancia, existencia de retracciones, utilización de los músculos, principalmente músculo esternocleidomastoideo, aunque ninguna escala clínica está bien validada, ¿sí? La que más utilizamos es el PIS, el índice de score pulmonar, ¿sí? Que utiliza todos estos síntomas, pueden ser utilizados a diferentes edades y además incluye la saturación de oxígeno como tal, ¿sí? Y esto es lo que tiene en cuenta la valoración del score, ¿sí? Del PIS, del Pulmonary Índice Score para las crisis asmáticas. ¿Y qué ve? Frecuencia respiratoria, sibilancia, utilización de músculo accesorio y la saturación de oxígeno como tal. Bien, en dependencia de si es leve, moderada o grave, pues el GINA tiene su manejo de la crisis leve, moderada o grave, ¿sí? Este es el tratamiento de las crisis asmáticas para todo el mundo, ¿sí? Este es el GINA, el protocolo del GINA, ¿sí? Porque yo no me voy a detener en esto, porque de esto surgen los varios protocolos a nivel mundial y a nivel nacional. Nosotros tenemos nuestro protocolo de manejo. Entonces yo siempre les estoy diciendo, ustedes tienen que verificar cuál es el protocolo que se utiliza a nivel del hospital, a nivel país, que ustedes van a estar realizando el tratamiento o el manejo como tal, ¿sí? Esto para que ustedes sepan de dónde viene. Se hace un índice de score pulmonar, ¿sí? Se hace un tratamiento en dependencia si es leve, moderado o grave, ¿sí? Y de ahí sale. Por ejemplo, ya el PIS, el Pulmonar Índice Score, ya se hace un conglomerado, ¿sí? Y se ve un 0.1 punto, 2.3 puntos de la frecuencia respiratoria, de la sibilancia, utiliza la relación inspiración-expiración, uso de músculos accesorios y la saturación de oxígeno, ¿sí? El modificado, el índice de score pulmonar modificado, utiliza otros aspectos que hace un conglomerado y teniendo en cuenta cómo está esto, lo clasifica en leve, moderada o grave, ¿sí? ¿Y qué dice el tratamiento de la crisis asmática en el leve? ¿Sí? Tiene un índice de PIS menor a 7, o sea, se sumaron todos los puntos y es menor de 7. Entonces, ¿cómo se maneja la crisis leve en la urgencia o en el consultorio? En donde llegue salbutamol inhalado, ¿sí? Número de PAP, peso dividido 3, hasta 3 dosis en una hora, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esto es lo que nosotros llamamos rescate, ¿sí? Salbutamol inhalado 3 veces en una hora, o sea, cada 20 minutos, ¿sí? Le realizo aerosoles con salbutamol, ¿sí? 2 PAP cada 20 minutos por 3 veces, una hora, más prednisona 1 a 2 miligramos kilopeso. Dijimos, salbutamol en monoterapia ya no. Valoramos, luego de 15 minutos de la última dosis, respondió alta con salbutamol más prednisona para la casa. No respondió, crisis moderada. Entonces, las crisis asmáticas leves, ¿qué se utiliza? Salbutamol más corticoides sistémicos, ¿sí? Prednisona. Crisis moderada. Cuando hablamos de crisis moderada, score de 7 a 11 puntos. ¿Qué voy a utilizar cuando ya hay una crisis moderada?
Oxígeno si satura menos de 92%. ¿Sí? Salbutamol inhalado, número de PAP dividido 3, hasta 3 dosis en 45 minutos, o sea, cada 15 minutos voy a hacerle el salbutamol. ¿Sí? O utilizar nebulizaciones con salbutamol más bromuro de ipratropio. ¿Sí? Tener en cuenta que esto ya es posterior a una valoración leve. Si te llega en una moderada, ¿qué tenés que agregarle a esto? Corticoides. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenés que sumarle lo que deberían de haber hecho en una leve. ¿Sí? Valorar 15 minutos después de la última dosis. Respondió alta con salbutamol más prednisona para la casa. No respondió, tratar como una crisis grave. ¿Sí? ¿Y cuando hablamos de crisis grave? Cuando el índice de score pulmonar es igual o mayor a 12. ¿Cómo voy a tratar una crisis severa? Pues oxígeno si satura menos del 92%, monitorización de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, corticoides sistémicos por vía endovenosa, dexametasona o metilprednisolona, ¿sí? Dosis 1 o 2 miligramos, en el caso de la metilprednisolona 0.15 miligramos kilopeso de la dexametasona por dosis, o 0.6 cada 24 horas, o sea, para 24 horas. Nebulizaciones continuas con salbutamol por 1 hora, o sea que ya le hago nebulización continua. Puede, si no le traté con bromuro de ipratropio en una leve, si directamente llega un paciente en situación grave, puedo administrar también salbutamol más bromuro de ipratropio, ¿sí? Y la nebulización continua se hace, si es menos de 20 kilos, 40 gotas de salbutamol más 15 cc de suero fisiológico. Si es más de 20 kilos, 80 gotas más 15 cc de suero fisiológico, ¿sí? Si no responde a las nebulizaciones continuas, pues puedo utilizar sulfato de magnesio, 50 miligramos kilopeso, ¿sí? Dosis máxima de 2 gramos en infusión para 30 minutos. O sea que le hice nebulización continua con salbutamol, no respondió, sulfato de magnesio, goteo para 30 minutos. Ojo con el goteo del sulfato de magnesio. Tengo que controlar, monitorizar, puede producir hipotensión, puede producir alteraciones del ritmo cardíaco, entonces tengo que controlar continuamente. ¿Qué tengo que tener en cuenta también cuando voy a administrar sulfato de magnesio? ¿Sí? Si voy a administrar por una vía periférica, diluir bien porque puede producir afectación en los vasos sanguíneos, puede producir irritación y puede afectar los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, monitorización y valoración constante de presión arterial, ritmo cardíaco, arritmias y esas cosas, ¿sí? Responde, continuar con tratamiento ya hospitalizado. No responde, mandarle a una unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿sí? Y considerar, ojo con esto, ¿sí? Dijimos, leve, salbutamol más corticoides, ¿cierto? Moderado, salbutamol más bromuro de ipratropio más corticoide. Grave, oxígeno, corticoide sistémico endovenoso, salbutamol más bromuro de ipratropio, sulfato de magnesio, no responde. Puedo utilizar la última instancia en el manejo de la crisis asmática, que es la adrenalina subcutánea, ¿sí? El último paso del tratamiento es la adrenalina subcutánea, ¿sí? La dosis es de 0.01 miligramos kilopeso hasta 0.4 miligramos dosis en paciente con bajo flujo de aire.
¿sí? Entonces, la última opción dentro del protocolo del manejo de las crisis asmáticas va a ser la utilización de adrenalina subcutánea, no adrenalina nebulizada. Ojo, ¿sí? La adrenalina nebulizada nosotros veíamos más que todo el otro día en la laringitis, en la bronquiolitis, pero en el asma no está contemplado la utilización de adrenalina subcutánea, nebulizada, perdón, más que todo subcutánea es la que está indicada, ¿sí? Nebulización en la dosis, ya hablamos del salbutamol, ¿sí? Sí, los factores de riesgo asociados a crisis graves, ¿sí? Visitas a urgencia en el mes previo, uso reciente de corticoides sistémicos, ¿sí? Antecedente de ingreso a cuidados intensivos, por crisis grave de inicio brusco, más de 2 hospitalizaciones o 3 visitas de urgencia en el año previo, inadecuado seguimiento y cumplimiento del tratamiento y los problemas psicosociales que hacen que sea más grave el manejo de la enfermedad y por ende la probabilidad de complicaciones que pueda haber. Bien. ¿Dudas, preguntas de asma? Professor, na crise leve e moderada, Sim. o salbutamol e o corticoide seria oral? Claro, y la prednisona se usa por vía oral, no hay prednisona por vía endovenosa. Según necesidad. Los corticoides por vía sistémica se utiliza de 3 a 5 días. ¿Sí? Generalmente lo que hacemos es controlar las 48 horas para ver cómo está. ¿Sí? No más de 5 días, nunca jamás corticoides más de 5 días, ya sea por vía endovenosa o por vía oral. ¿Sí? Cuando voy a administrar corticoides más de 5 días porque necesita o el paciente tiene un síndrome nefrótico o tiene alguna enfermedad que necesita corticoides más de 5 días, ¿qué debo de hacer? A la hora de suspender, tiene que ser suspendido de forma escalonada, tiene que ser suspendido de forma gradual. 25% de la dosis debe de ser disminuida, ¿sí? Cada 48, cada 72 horas, ¿sí? De forma gradual hay que ir sacando. No puedo sacar de golpe cuando, o sea, de una cuando se utilizó tratamiento con corticoides más de 5 días, porque puede justamente producir un síndrome de exclusión. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta?